SER Podcast. Hola, soy Javier Ruiz y esto es Hora 25 de los negocios. Hoy, empleo, balance de la legislatura en cantidad de paro y en calidad de empleo. Si me permite, creo que nos decían que el paro en España, ¿no?, era como una especie de maldición divina, ¿no?, y estamos demostrando que se puede actuar sobre él, y el reto de país que tenemos ahora mismo es converger con las medias de la tasa de paro. Es un récord histórico en empleo. Es el nivel más alto desde que hay registros en España. La afiliación a la Seguridad Social se ha disparado en 54.000 nuevos puestos de trabajo. Tenemos 20,86 millones de trabajadores en España. Y es cierto que el ritmo se ha frenado en el último mes, que los meses de junio suelen ser mejores que este mes de junio. Pero el dato es históricamente contundente. Lo es también en términos de paro. Es el nivel de paro más bajo de los últimos 15 años. 50.268 personas han salido de las listas del desempleo. Tenemos en España 2.688.000 parados. La cifra es importante porque en España había una maldición, la de los 3 millones. Nadie era capaz de bajar el paro por debajo de 3 millones. Llevamos 14 meses consecutivos por debajo de esa maldición de los 3 millones. Bueno, pues creo que son unos datos muy positivos. Yolanda Tenemos Díaz, la ministra cifra de Trabajo. paro juvenil más baja de la historia. Esto creo que es la mayor noticia, la mejor noticia que podíamos dar, la cifra más baja de la historia y también la cifra más baja de los últimos años de las mujeres. Hoy vamos a leer al revés de lo que solemos hacerlo habitualmente. Hoy vamos a ir de lo más pequeño a lo más grande, porque hay dos sectores a los que hay que prestar atención. El primero es el de hostelería y comercio. En tiempo de verano, en tiempo de rebajas en el comercio y turismo en la hostelería y comercio han contratado 32.000 empleos nuevos en hostelería, 30.000 empleos nuevos en comercio. Y a cambio, la educación ha despedido. 51.722 profesores se han ido a la calle porque sus colegios les despiden en junio y les vuelven a contratar en septiembre, de forma que no les pagan las vacaciones. Las vacaciones se las pagan esos profesores a costa de su paro. Su subsidio de desempleo es el que les paga las vacaciones de verano. Así que hoy vamos a empezar con estas dos historias, la hostelería primero y la educación después, porque las dos tienen distintos ángulos, pero un mismo hilo común: precariedad. Empezando en la hostelería. Tarta de Ferrero Rocher y tarta de chocolate negro. En la cafetería de Ángel, en Rivas, en Madrid, hay un cartel en la puerta. Se necesita camarero con experiencia. Pues llevamos por lo menos 4 meses y no se encuentra nada. No hay profesionales, no se encuentra de nada. Ofrece contrato fijo de 8 horas por unos 1.300 euros al mes. Es un poquito sacrificado, la verdad que sí, que la hostelería tienes que trabajar fiestas, sábados, domingos, y yo creo que cada día esto lo quiere menos la gente, está claro. ¿Me pasas el cuchillo, por favor? Sí. El mismo problema tiene Iván. A 600 kilómetros de distancia es un restaurante, Auria, en Nigrán, en Galicia. Allí llegan hasta a pujar por los camareros. El problema me llama a tope desde el primer día. Tenía un equipo de trabajo consolidado y he tenido que retrasar la inauguración del mismo establecimiento porque en cuestión de semana y 3 días el equipo entero se había desintegrado. La guerra está abierta y aquí ya es una lucha de un camarero de un lado, un cocinero de otro, a base de 100, 150 euros, y así estamos. Aunque en comparación con Europa, en España hay pocos puestos sin cubrir, la cifra ha llegado a su máximo de la última década. Hay casi 150.000 vacantes y 9 de cada 10 se dan en el sector servicios. No podemos tener a trabajadores trabajando 11, 12 horas, dándoles los mismos salarios, dejándoles sin días sin librar, aplazándoles las vacaciones. Eso no, llega un momento en que todo harta, ¿sabes? David, el dueño del restaurante Baluarte en Donosti, asegura que esto está cambiando. Que ya no son trabajos para nada de 12 horas diarias como cuando yo empecé. Ahora mi plantilla trabaja 7 horas y media. Pero tampoco encuentra camareros o cocineros y no se pueden traer de otras comunidades porque no pueden pagar los precios de los alquileres. Es más, hemos intentado coger alquileres conjuntos con otras empresas para coger casas grandes y poder dar salida a esa demanda de nuestros empleados, y es imposible porque
Todos los alquileres ya sabemos que está para alquiler vacacional, que les da unas rentabilidades altísimas. Algo que reclama la patronal Hostelería de España. José Luis Izuel es su presidente. Si alguien está en una situación de desempleo y quiere trabajar en otra región, pues desde luego se tendría que crear algún tipo de incentivo, ¿no? Una pequeña ayuda. Los sindicatos alertan de que la hostelería es el sector donde menos se paga, solo por delante del campo. Chema Martínez, Comisiones Obreras. Esto tiene mucho que ver con los bajos salarios. La hostelería es el segundo sector con peores salarios con respecto a la media salarial española. Metidos de lleno en la temporada de verano, los sindicatos calculan que solo de camareros hay 32.000 puestos de trabajo sin cubrir. Es una historia, que bien suena, de Elsa Llorente, que plantea una pregunta, y es: ¿nos faltan camareros o nos sobra precariedad? ¿Tenemos poca mano de obra porque faltan plazas o tenemos poca mano de obra porque faltan salarios allí? Hoy esa era la pregunta que se trasladaba al gobierno, al ministro Héctor Gómez. Y evidentemente, como todos los sectores, ante una situación de crecimiento económico, presenta situaciones de disfunción puntual en determinadas familias profesionales que estamos intentando dar cobertura. Y aquí incorporo dos aspectos que me parecen fundamentales. Uno, en el enorme esfuerzo que proyecta este gobierno con las comunidades autónomas en materia de formación profesional dual, una nueva realidad formativa que adapta al tejido productivo las necesidades del mercado de trabajo, y que esperamos que eso minimice las situaciones de no atender la demanda del mercado de trabajo en España. Ahora mismo esta es la primera de las historias. Hostelería. Se ha contratado a 32.000 profesionales para la campaña de verano. Sigue faltando gente. Sigue faltando sueldo. Esta es la primera historia de lo que ha funcionado. La segunda historia es lo que ha fallado. Lo que ha fallado es la educación, porque en junio se han ido a la calle 51.700 profesores. Sus colegios les despiden en junio, en julio y en agosto. Y luego vuelven a contratarles en septiembre. Javier Fernández, profesor interino de Lengua Castellana y Literatura. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas tardes, Javier. ¿Qué situación tienes tú? ¿Tú cómo lo has vivido? Tú has estado contratado este año, ¿no? Sí, he estado contratado. ¿Y ahora no? Tuve una vacante, de hecho. ¿Y te han despedido ahora? Sí, el 30 de julio, pues yo entro en el limbo. Es decir, a mí me dan de baja, lo que por cierto también provoca problemas para el propio sistema educativo. Yo tengo acceso a una plataforma que se llama Seneca, con la cual hago toda la administración educativa. Es decir, calificaciones, firmar documentos. El director nos animaba, más que nos animaba, nos impelía a, por favor, hacer todos los trámites posibles antes del 30 de junio, porque en el momento en que nos dan de baja ya no podemos acceder a la plataforma. Con lo cual tienes que corregirlo todo antes de que te despidan. El día 30 en verdad está todo hecho, pero siempre hay toda la parte de nuestro trabajo que muchos ciudadanos no conocen, es una parte administrativa. Hay expedientes que firmar, hay calificaciones, puede haber un claustro extraordinario, como pasó en mi centro de última hora, para un alumno que tenía un caso muy concreto, tuvimos que reunirnos, y todo eso sin mi firma no tiene valor. ¿Tú vas a volver a ser contratado en septiembre? ¿Esto es, tus vacaciones son tu paro? Sí, vamos a ver. Seguridad en la vida solo hay, lo único seguro es la muerte. Yo tengo una alta probabilidad de volver a ser contratado porque, por fortuna, estoy muy bien situado en la lista y tengo, bastantes años de experiencia. Pero yo he pasado situaciones en las que me he quedado en la ruina. Y si hablamos del sector de privados y concertados, las situaciones son mucho menos halagüeñas. Es decir, un sector como el nuestro, que es de trabajadores altamente cualificados, junto con el sanitario, y sufrimos un verdadero maltrato. Entonces, no sé hasta qué punto la administración, que está tan preocupada por la precariedad en el sector privado, que me parece muy bien,
pero a la vez incurre en prácticas que provocan precariedad en el sector público. Porque el tuyo es un colegio público. El mío no, sí. Yo he trabajado en un centro público del Estado, sí. Pues de la Junta de Andalucía. Javier Fernández, profesor interino de Lengua Castellana y Literatura, gracias y un abrazo. Un abrazo, Javier. Esto es lo que está ocurriendo. Este es el sector que todos los veranos revienta las estadísticas de empleo, porque son profesores que tienen plaza, que están todo el año trabajando, pero que, llegado el verano, se pagan sus vacaciones a costa de su paro. Se les despide en junio, en julio y en agosto. Y en septiembre se les vuelve a contratar. Y esta historia ha pasado en este año en 51.700 profesores. El año pasado fueron 120.000. El año anterior fueron 110.000. Año tras año, los profesores se van a la calle en verano, uno tras otro, tras otro. La historia que acaba de contar Javier es exactamente la misma que ha contado hoy en Hora 14. Iván. Yo empecé en septiembre, el 19 de septiembre, y he encadenado varias sustituciones haciendo el curso completo hasta el 30 de junio, pero ya el 30, al no ser vacante, en Castilla-La Mancha pues tenemos ese protocolo todavía y que tiene consecuencias prácticas, porque estar 3 meses en el paro significa tener 3 meses menos de antigüedad. Lo peor de todo es el perjuicio a nivel administrativo, que otros interinos de otras comunidades con menos experiencia obtienen mejores puntuaciones en cuanto a méritos en concursos, posiciones, que nosotros, que trabajamos igual que ellos, pero no nos cuentan esos meses como experiencia, claro. Hoy el gobierno dice no hay justificación legal alguna para que centros educativos, colegios, sigan haciendo esto. Joaquín Pérez Rey, secretario de Estado de Empleo. El sector de la educación es uno de los sectores más afectados por la reforma laboral, o más beneficiados, me atrevería a decir. Está claro que tras la desaparición del contrato que daba lugar a la forma de llevar a cabo el trabajo en el sector educativo, que era el contrato de obra o servicio, ahora no hay nada que justifique que los trabajadores y trabajadoras de la educación no estén con una relación activa durante los periodos de descanso o durante el verano, ¿no? No hay justificación, pero presidente del sindicato CESIF en Educación, Mario Gutiérrez, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. No hay justificación, pero esto sigue pasando, ¿no? Bueno, no habrá justificación legal, pero tampoco hay un impedimento. Entonces, evidentemente, todos los agujeros que las administraciones se encuentran los utilizan. Y es algo triste pensar que en el 2023 estamos peor que en 1990. En 1990, con el Ministerio de Educación, CESIF y otros sindicatos de la administración educativa firmaron un acuerdo por lo cual, para evitar estos abusos de la administración que hacían en aquel momento lo que eran las delegaciones provinciales, porque prácticamente no había competencias educativas, con 5 meses y medio trabajando, todos los interinos trabajaban durante tenían contrato durante los meses de julio y agosto, y eso evitaba la tentación de ahorrarse dinero cada vez que había un corte por vacaciones. Pero bueno, en el 2012 este recorte se produjo en todas las administraciones educativas y todavía en el 2023 todavía no hemos recuperado ese recorte. Esto es lo sorprendente. Estamos hablando de que son colegios, centros públicos los que lo hacen, desde luego también privados, también concertados, pero que esto es una práctica generalizada en el sector educativo. Tú te pagas tus propias vacaciones a costa de tu paro. Efectivamente, y bueno, y como he escuchado lo que antes Javier, habías dicho, son 50.000 ahora en junio, que en julio se van a demostrar que son bastantes más, porque hay bastantes que no se contabilizan a 30 de junio, porque por ley, evidentemente, los tienen que pagar tienen que darlos unos días de vacaciones que se los dan durante los meses de junio y son despedidos el 10 de junio, 15 de junio, y se contabilizará en estos datos de la Seguridad Social de julio, llegando a esa cifra de 100 y pico mil personas durante todo el curso, durante todo el verano, vamos. ¿Cómo se arregla esto? Pues sí, es una regla bastante sencilla y es evidentemente hacerlo por ley, y evidentemente la ley es administrativa, porque lo que la entrevista que ha dicho por parte del gobierno es una cuestión del Estatuto de los Trabajadores, pero es que estos que estamos aquí hablando, que son centros públicos, recordamos, que son funcionarios interinos, recordamos que estamos hablando de una tasa de interinidad por encima del 25%, es una cuestión estatutaria
que el Gobierno central puede hacer a través del Estatuto Docente, y que creo que es una ley de función docente que, por cierto, está prometida por los diferentes gobiernos de diferentes signos, y al 2023 todavía no lo tenemos desde el año 1990. Y, por tanto, sí se puede hacer. Presidente de CESIF en Educación, Mario Gutiérrez, gracias por estar esta noche aquí en Hora 25 de los Negocios. Un abrazo. Pues muchas gracias a ustedes por su atención. Esto es lo que ahora mismo tenemos. El año pasado fueron, transcurrido todo el verano, 270.000 profesores los que se fueron a la calle, hasta septiembre, en que fueron recontratados. El año anterior fueron 280.000 profesores despedidos, recontratados después. Así que hoy estas dos pequeñas historias, quizá no tan pequeñas, camareros, falta de sueldo y por tanto falta de oferta y demanda, y profesores con falta de garantías, estas dos pequeñas historias definen nuestro mercado de trabajo, en lo cualitativo. Y luego está lo cuantitativo. Vista la calidad y vistos los problemas, hablemos de la cantidad, porque la cantidad es efectivamente extraordinaria. Son números de récord a cámara lenta, pero números de récord. Son positivos en todo. El Gobierno hoy saca pecho porque estamos ante el mayor dato de creación de empleo de la historia y porque tenemos la menor tasa de paro desde el año 2008. Y hay un debate sobre si se está ralentizando o no la creación de empleo. Y el Gobierno dice, es normal, cuanta más gente hay trabajando, casi 21 millones de personas, más difícil es incorporar todavía a más gente. No es lo mismo estar en 4 millones de parados registrados que en 2,6 millones como estamos ahora, pero yo creo que yo haría frente a un Partido Popular que lo que dice es no, el ritmo se frena porque el empleo se frena. Juan Bravo. Pero cuando uno hace un análisis más profundo de los datos, se encuentra, como bien exponía, que si cogemos el paro, la bajada de paro a nivel mensual, es el tercer peor dato desde el año 2011. El debate del último fotograma del mes de junio es un debate interesante sobre si el ritmo está menguando o no, pero la película entera, toda la secuencia, demuestra que el empleo ahora mismo ha funcionado y sigue funcionando. Edu Hernández, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Javier? Buenas noches. Hagamos balance con todo lo que hemos visto de cifras de empleo, cómo están los datos, echando la vista atrás. ¿Cuál ha sido la secuencia de creación de empleo? Pues si hablamos de, como decías, de creación de puestos de trabajo, la cifra acumulada es extraordinaria. Se tome el punto de referencia que se tome. Si medimos 6 meses, de enero a junio, es el mejor arranque de año de toda la serie histórica. Si medimos los últimos 12 meses, son 521.610 trabajadores más que cotizan a la Seguridad Social. Y si nos vamos más lejos en el tiempo, desde la pandemia se han creado 1,3 millones de puestos de trabajo. Con todo esto hay un debate político. Es el último dato de paro que tenemos antes de las elecciones. El próximo ya va a ser la EPA, del 27 de julio, es decir, después de esas elecciones. Así que hay un debate político y es, ¿ha funcionado o no la reforma laboral? De momento, la vicepresidenta Yolanda Díaz dice: yo soy clara, esta norma ya es una norma de los españoles y las españolas que está funcionando y que sería desde luego temerario actuar sobre la misma. Pero aprovecho la ocasión para pedirle de nuevo al señor Feijóo que retire el recurso que han interpuesto ante el Tribunal Constitucional a la reforma laboral. Presentes 335. Porque aquella votación en la que erró Casero, aquella votación sí, 166 más 9 votos ha sido recurrida por el Partido Popular. No, 169. Ese recurso, aquella votación sigue pendiente de un fallo en el Tribunal Constitucional que puede tumbar la reforma laboral. Por tanto, no queda derogado el Real Decreto Ley. Aquel anuncio fallido fue corregido después y la reforma laboral. Señorías, los servicios de la Cámara me informan que queda convalidado el Real Decreto Ley. Sigue en vigor. Ahora Feijóo dice no lo derogará, pese a haber recurrido al Constitucional. No quiero gobernar para practicar revanchas de ningún tipo. Creo oportuno decir esto ante la sorpresa que a algunos les ha provocado, por ejemplo, nuestra decisión de no derogar la reforma laboral. Seremos un gobierno justo, no revanchista. Así que hoy hay lectura en clave política que hacer. Catedrático de Fundamentos de Análisis Económico, subdirector de FEDEA, José Ignacio Conde Ruiz. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. La reforma laboral, ¿qué tanto debate tiene ahora? ¿Ha funcionado? Bueno, yo creo que
sin lugar a dudas, yo creo que es la mejor reforma laboral del periodo democrático, ¿no? Lo que es verdad también es que no resuelve todos los problemas, pero yo creo que siendo la mejor reforma en 3 décadas, pues yo creo que ese es un debate que yo creo que no ha lugar. Aunque es cierto que seguramente cuando empecemos a mirar más en detalle, pues veremos que todavía hay cosas del mercado laboral, en concreto la precariedad, la intermitencia, etcétera, pues que si bien se hace con contratos que ahora no se llaman temporales, se llaman fijos discontinuos, sigue ahí, ¿no? Pero yo creo que la reforma es sin duda la mejor del periodo democrático. El balance, la cifra y todo lo que tenemos. Es 1,3 millones de puestos de trabajo creados desde el COVID, es 500.000 creados en los últimos 12 meses. ¿El balance, cuestionable o no? Bueno, sabes que con la economía siempre es una cuestión de expectativas, ¿no? Entonces siempre uno puede querer más, pero sin duda yo creo que la economía va mucho mejor de lo que hubiéramos dicho todos hace 6 meses, ¿no? Y en concreto el mercado laboral pues está mostrando una fortaleza que nos ha sorprendido a todos. Es verdad que cada vez nos sorprende menos porque es que llevamos así ya unos cuantos meses, pero yo creo que la economía está aguantando bastante bien y mucho mejor de lo que pensamos hace unos meses. Evidentemente siempre uno puede querer que vaya mejor, ¿no? Pero yo creo que es así, y el mercado laboral pues estamos ya en cifras históricas. Es que ya no es una cuestión de compararte con otros periodos, sino que estamos en el nunca ha habido tantos afiliados, ¿no? En España, ¿no? Que yo recuerde, desde que vi la serie histórica, y realmente, pues claro, una vez que te estás acercando ya al máximo, pues cuesta más, evidentemente cuesta más crecer en el empleo cuando ya estás cerca de 21 millones, ¿no? Hoy ya digo que estamos haciendo la lectura de cierre de legislatura y sin pasiones políticas. Hemos comenzado con historias de precariedad, así que le quiero hacer esta como última pregunta. ¿Se ha conquistado la calidad del empleo? Hoy el Gobierno, hoy el secretario de Estado Pérez Rey decía... Un 42,3% de los contratos celebrados durante el mes de junio de 2023 han sido contratos indefinidos. ¿Se ha conquistado la calidad del empleo o eso sigue siendo asignatura pendiente? Digamos que se ha mejorado, pero desde luego sigue siendo una asignatura pendiente. Es verdad que hasta ahora simplemente tú sabías la precariedad porque tenía un nombre ese contrato, era un contrato temporal. Ahora ya digamos que la precariedad ya no está sujeta al contrato temporal, sino también hay contratos indefinidos que generan mucha intermitencia, muchas salidas y entradas, carreras incompletas, y se hace principalmente con el contrato fijo discontinuo. Yo creo que la precariedad lamentablemente va a ser la asignatura pendiente para la siguiente legislatura en cuanto se empiecen a mirar un poco más los datos en detalle, y además veremos que son siempre los jóvenes, ¿no?, los que acaban recayendo en esta precariedad, intermitencias, etcétera, que a tu contrato puede ser denominado, por así decirlo, una etiqueta indefinido, pero para nada lo es así, y por lo tanto esa será la asignatura pendiente, pero como digo, ha mejorado lo que había, pero no suficientemente, y esta va a ser el gran reto que nos va a quedar, junto con las políticas activas de empleo, que tampoco pues se les ha mejorado, nos ha prestado mucha atención en la legislatura anterior. Pues catedrático de Fundamentos de Análisis Económico de la Complutense de Madrid, subdirector de FEDEA, José Ignacio Conde Ruiz, gracias por su lectura con nosotros aquí en Hora 25 de los Negocios. Un abrazo. Muchas gracias, Javier. Un placer. Hoy este es el balance del empleo, primera preocupación ciudadana. Yo estoy en el sector comercial. Empecé trabajando con un contrato hasta fin de obra y me cambiaron a un contrato indefinido y muy bien. Balance en las cantidades. Los datos son sólidos y muy considerables, muy buenos. Y en las calidades, las historias siguen siendo todavía historias de precariedad. Hoy, balance del empleo, balance de legislatura. Menos contrataciones más controladas, pero con mejores condiciones. Hora 25 de los negocios. Suscríbete a Hora 25 de los Negocios. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Cadena SER. La radio.